Por favor, acompáñenme a leer los versículos de la predicación del día de hoy. Vamos a leer Proverbios 24, del 13 al 12. Y dice de la siguiente manera: con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Muy alta está la sabiduría para el necio, en la puerta de la ciudad no abre su boca. Al que planea hacer el mal, lo llamarán intrigante, y el tramar necedad es pecado, y el insolente es abominación a los hombres. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Libra a los que son llevados a la muerte, y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mira, no sabíamos, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Amén. Vamos a ver. Señor, así como te cantábamos, cuán hermoso tu nombre es. Es precioso a nosotros, porque significa luz, significa salvación, significa aceptación, significa perdón. Todo lo que tu nombre representa son buenas nuevas para nuestras almas. Por eso te alabamos, Señor. Nosotros no solamente cantamos, sino te alabamos. De nuestros corazones es una manera de decirte gracias, gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces, gracias por lo que has prometido hacer. No hay nada que nos impacte más que tu amor. A pesar de lo que tú sabes de nosotros, hay secretos en nuestras vidas que solo tú conoces. Y aún así nos amas. Y aún así no te desilusionas de nosotros. Y aún así, más que eso, nos bendice, nos llama, nos usa en la administración de tu reino. Qué hermoso es tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir saturados de esa verdad. Y mientras nos acercamos ahora a tu palabra, ven, háblanos. Eso para nosotros no es simplemente una reunión. Es un tiempo tan especial que venimos para escucharte, Señor. Nuestra súplica es líbranos de toda distracción. Ayúdanos a ser consciente, intencional en poner atención a lo que tú has de hablar. Y más que eso, danos corazones humildes. Ayúdanos a recibir tu palabra con humildad, desafíanos, exhórtanos, anímanos, despiértanos, porque nuestro sincero deseo es glorificarte, Señor. Así que ven, bendícenos mientras estamos aquí. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, amados. Un gozo el poder estar juntos otra vez, acercarnos a su palabra. Como hemos leído, estamos en Proverbios capítulo 24. Ya tenemos unos cuantos sermones que iniciamos lo que se conoce la tercera gran colección de proverbios titulada 30 dichos de los sabios. Son 30 convicciones, principios, pensamientos que se han agrupado como un cierre de todo esto y empezó en el capítulo 22, verso 17. ¿Qué hemos visto? Bueno, Pastor Michael, que ha estado básicamente desde el inicio de esta sección, la justicia que Dios ve, cómo se forman las relaciones en esto que llamamos discipulado. Hemos hablado de las riquezas, las finanzas, la sabiduría que necesitamos tener. Hoy llegamos y vamos a considerar los dichos del 20 al 25. De los 30 ya vamos a entrar al 20 y está aquí. Ahora hay algo en la narrativa que cambia un poco. El pasaje comienza con una imagen instructiva especial acerca de lo que es una construcción. Usa una vivienda, una casa como ilustración, pero el pasaje termina con un llamado de emergencia, con un llamado a responder, con un llamado que Dios espera que nosotros hagamos. Y ese contraste no es accidental. En estos 6 dichos que vamos a ver hoy, hay una pregunta que los conecta a los 6. Y esta es la pregunta. La sabiduría que decimos tener nos sostiene cuando viene una gran dificultad. Esa sabiduría que decimos es lo suficientemente fuerte
para sostenernos en medio de una tragedia? Yo no estoy hablando de cómo nos sentimos los domingos. Yo siempre digo que el cristianismo no se evalúa los domingos. Aquí todo el mundo está feliz, cantando, hasta lloramos en los cánticos y nos abrazamos. No, es el lunes en la mañana. Ahí es que se sabe qué es lo que somos. Y más que eso, en esos momentos cuando viene esa llamada, cuando hay una dificultad, cuando hay un diagnóstico complicado, cuando es tan evidente alguien alrededor que va a la destrucción. ¿Qué nos sostiene en momentos así? Yo le compartía en el servicio pasado que hace básicamente unos 4 domingos, cuando yo me estaba preparando me tocaba la predicación, yo recibí la llamada de un padre de una familia muy cercana a nosotros en la República Dominicana. Ellos tienen 2 niñas y la niña menor, que representa a la República Dominicana en golf para su edad, una niña de 16 años, mientras estaba en un torneo de golf, le dio un derrame cerebral. Y esa llamada, son llamadas que el timbre es el mismo, pero se siente diferente. Y efectivamente por la hora, yo sabía que algo. Y ese papá, todo el que tiene hijos adolescentes sabe de lo que yo estoy hablando. Con su voz entrecortada, me decía, Chanel, que así se llama la niña, aquí la iglesia ora mucho por ella. Chanel le da un derrame, estamos en Puerto Plata, en la zona norte del país. Acaba de ser llevada en un helicóptero, va de viaje en el helicóptero a Santo Domingo. Yo voy a regresar manejando de donde yo estoy, son 2 horas y media de camino. No sé lo que va a pasar. Pudieras estar aquí conmigo. Y hablé con los pastores, el pastor Michael muy gentilmente me dijo, ve, yo me encargo del sermón, lo cual, créanme, eso es mucho porque nosotros aquí desde el lunes ya nos estamos preparando para un sermón. Y él desde el viernes tuvo que asumir esto. Pero el punto es, yo tomé un avión, iba el viernes, mientras yo iba en ese avión, yo pensaba, ¿qué es lo que le voy a decir? Yo he estado en situaciones similares, tengo 30 años en el ministerio. Y son esos momentos de verdad. Y yo llegué y mientras el mundo estaba conmovido por un mundial de fútbol, esta pareja estaba consumida por una incertidumbre que no se sabía qué iba a pasar. Esos son los momentos más difíciles, porque uno está en un hospital, no hay acceso al paciente, son situaciones delicadas, los médicos no hablan mucho, uno está en un pasillo, nadie le habla, la mente libre, todo lo que se mueve ahí, no hay nada que mucho de diversión. 4 días con esos padres, especialmente con él. Y él se quedaba mirando, me lloraba, me agarraba la mano. Había hambre, hay que ir a comer, él no quiere irse a comer. La visita la restringen a 1 hora. ¿De qué uno habla? ¿Qué uno hace? Y él me preguntaba, ¿tú crees que Chanel va a vivir? No sé. Le preguntábamos a los médicos, no sé. No despierta la niña. En esos momentos es que nosotros podemos verificar qué es exactamente lo que nos sostiene. ¿Qué hablamos en un momento así? ¿Qué tiene que ver eso con el mundial de fútbol? ¿Qué tiene que ver eso con Instagram? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nos sustenta en un momento así? De eso es que ahora Proverbios quiere hablarnos. ¿Cuál es la sabiduría que tenemos, que decimos que puede sostenernos en un momento así? En un momento de dificultad. Esa es la sabiduría que Dios nos manda a cultivar, porque Él la da, Él la provee. Eso es lo que tenemos que enfocar. Y es en ese proceso que les he dicho, es como si Dios nos ayuda a construir, llegará el momento en que deberemos mostrar si la construcción fue bien hecha. Esa es la idea. Aquí hay 6 dichos en estos 30 que están muy ligados a eso. Entonces, lo vamos a dividir en 3 puntos. Primero,
Una sabiduría que edifica, del verso 3 al 6, y vamos a ver el dicho 20 y 21. Segundo, la sabiduría que resiste, que va desde el verso 7 al 10, dichos 22 al 24. Y finalmente, la sabiduría que responde, verso 11 y 12, el dicho 25. Así que empecemos con la sabiduría que edifica. Dice el verso 3. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Y dice el verso 4, y con conocimiento se llenan las cámaras. Esto es muy interesante porque esa casa edificada en sabiduría conlleva varios materiales. Aquí hay gente ligada a la construcción, saben de lo que significa materiales de construcción. Bueno, pues cuando pensemos en la construcción de la vida, hay algunos materiales importantes. El verso dice con sabiduría. Primero, ¿qué es eso? Bueno, esa es una gracia de que nosotros podemos relacionarnos con Dios en lo cotidiano. Eso es sabiduría, temor de Dios. Yo no vivo mi vida a lo loco, sino en cada circunstancia, en cada ocasión, yo ando buscando dónde está Dios, qué Dios quiere, qué a Dios le agrada, qué haría Cristo, sabiduría. Eso es temor de Dios. Pero ahí dice en el texto también, con prudencia se afianza. Y es una palabra diferente en el hebreo. Entonces, ¿qué significa esa prudencia? Bueno, aquí es el sinónimo de discernir. Hay situaciones que demandan decisiones y yo tengo que elegir lo mejor. Nosotros le llamamos discernimiento. Déjame decirle, una de las razones por las que se escribió el libro de Proverbios es para ser sabio al sencillo. Si nosotros, el problema más grande que tenemos se llama simpleza. Yo recuerdo a mi papá y mi mamá cuando me criaban, 12 años, 14 años, y yo, aunque no crecí en un hogar cristiano, siempre mis padres usaban terminología. Me decía mi mamá, mi hijo, tú eres muy simple. Tú eres muy simple. Es decir, tú a todo le dices que sí, tú crees que todo, y hay muchos de nosotros todavía vivimos en eso. Por ejemplo, yo tengo problemas con la gente, aún en la iglesia, que a todo le llama una bendición. Ellos dicen, me compré una casa, qué bendición. Me aumentaron el sueldo en el trabajo, qué bendición. Tomé un préstamo y tengo un carro nuevo, qué bendición. Digo, yo no estoy tan seguro que es una bendición. Bendición es todo aquello que nos acerque a Dios. Entonces, si te aumentan el sueldo y ahora tú no puedes ver a tu esposa, ni tus hijos, ni ir a la iglesia, no sé si eso es una bendición. Pero una enfermedad puede ser una tremenda bendición porque te acerca a Dios. Entonces, además, en esa edificación, además de sabiduría y temor, prudencia, discernir. Estas dos opciones, esta no agrada a Dios, esta sí. Pero hay algo más que dice. El verso 4 dice, y con conocimiento. Yo le decía al servicio anterior que es interesante que la palabra en el hebreo que se traduce aquí conocimiento no es información acumulada, sino es una relación íntima. Es una experiencia de estar cerca con Dios. El problema que tenemos en esta presente generación se llama que vivimos en la era de la información. Usted con un teléfono, con internet, usted puede saber de lo que usted quiera. Y mucho. Pero eso no significa necesariamente una experiencia con lo que usted sabe. Yo ponía el ejemplo en el servicio pasado de una persona, yo estaba en una reunión, habíamos como 20 personas, y había una persona que era de Argentina. Entonces en la reunión, no sé cómo, en la conversación, el individuo empezó a hablar. Y llegamos al tema de Messi. Y esta persona dijo en la reunión, mira, lo de Messi, la gente lo ve así, pero lo estoy poniendo en mis palabras, en dominicano se lo voy a poner. Eso no es así tan sencillo de la noche a la mañana. Eso ha sido un proceso. Y mira, Messi tenía dislexia en la escuela. Y no se podía concentrar. Y alguien dijo, pero pónganlo a jugar. Y entonces él jugaba, pero un tío de él, no fue su papá, sino su tío. Y se llamaba así, Tan, el nombre del tío. Dijo, él tiene habilidad. Lo llevó a un club. Y había un coach ahí que lo vio correr.
Y a pesar del tamaño, dijo, ese muchacho tiene condición. Y él nombraba el nombre a donde fuera, los días que fueron, la distancia que había. Y yo estaba, honestamente, después terminó la conversación y fuimos como a brindar un café o algo. Y yo le dije, wow, entonces tú conoces a Messi. Y él dijo, no, yo nunca he visto a Messi en mi vida. ¿Y cómo tú? Dice, no, el internet. Yo averigüé todo en internet. Y eso nos puede pasar con Dios. Yo puedo saber mucho acerca de Dios. Yo puedo saber sus atributos. Yo puedo citar Biblia. Yo puedo saber versículos. La pregunta es, ¿tú conoces a Dios? O sea, Dios es íntimo en tu vida. Dios te conoce cuando te levantas. Conoce tus luchas, conoce tus angustias. Conoce la manera como le confías. Cuando no dan los números en una situación, tú dices, Señor, te confío. Tú puedes testificar de momentos en tu vida cuando Dios se te mostró. Cuando tú no tienes otra explicación de por qué sucedió, Dios vino. Tú tienes esos testimonios de ese conocimiento que estamos. Se miran 3 elementos en esta edificación. Así como un ingeniero pudiera decir varilla, cemento, blocks, nosotros decimos sabiduría, prudencia, conocimiento de Dios. Es ahí que hay que edificar. Los 3 recursos provienen de Dios. Los 3 son necesarios para una casa que realmente de la vida que estamos, que no solo se edifica y se levanta, que prevalezca. La palabra es estabilidad ante la dificultad, sustento adecuado ante el desafío. Esa es la vida que Dios quiere. Estamos hablando de que en los casos que aplican, que tú puedas tener esperanza en la desilusión. Que si eres casado, tu matrimonio pueda resistir a pesar de los desafíos. Que en tu familia Dios te conceda el carácter de esperar en Él para criar tus hijos, para proveer para ellos, para tu esperanza y comodidad. En una comunidad como la nuestra de la iglesia, es esos ingredientes que nos harán amarnos a pesar de las diferencias. Que podemos poner la unidad por encima de mis intereses personales. De eso es que estamos hablando. Y Dios dice, edifícase. Eso es lo que necesitamos. Tim Keller, el pastor Tim Keller, decía lo siguiente, yo cito sus palabras. No existe el hogar autosuficiente. Toda casa que pretende sostenerse sin la sabiduría de Dios está construyendo sobre la arena, aunque los materiales parezcan sólidos. Es interesante que la crisis no destruye lo que está bien construido. Lo que la crisis hacen es que revelan las fallas. Nosotros tenemos un caso en Venezuela muy recientemente. Ahí están los técnicos evaluando. Algunas cosas se derrumbaron, otras prevalecieron. En los tiempos de tranquilidad todo lucía bien. No había ninguna diferencia. Ambas construcciones se veían igual. Es en la tormenta donde se observa la diferencia. Entonces aquí están algunas preguntas. Vamos. Todavía empezando. ¿Con qué estás construyendo tu vida hoy? ¿Cuáles son los materiales que estás usando? ¿Cómo estás en esa sabiduría, temor de Dios? ¿Cómo estás en esa prudencia de discernir? ¿Cómo estás en ese conocimiento de intimidad con Dios en su presencia? Dios nos llama a crecer y a madurar. Esa estabilidad futura está íntimamente dependiente de un fundamento presente. Hoy necesitamos estar más llenos de Dios. Y aquí mismo, todavía en el primer punto, viene el dicho 21, la fortaleza del hombre sabio. Miren cómo dice el verso 5 y 6. El hombre sabio es fuerte.
Y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Porque con dirección sabia harás la guerra. Y en la abundancia de consejero está la victoria. Y decía que este dicho es una provocación cultural. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, y no solamente en el antiguo, también en el nuestro hoy en día, cuando una persona habla de alguien fuerte, ¿cuál es la tendencia de una vez? Si una persona por teléfono te describe a alguien y te dice, es una persona muy fuerte, ¿qué es lo que tú te imaginas? ¿Al pastor Luis Méndez? ¿Al pastor Michael? No. Vas a pensar tú en una persona físicamente grande, visible. Esa palabra que se usa en el hebreo, ahí, Gibor, es el guerrero poderoso. Es el símbolo en el Antiguo Testamento del hombre fuerte. Y dice el dicho esto: el hombre sabio es más fuerte que ese. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Bueno, varias cosas. La fuerza muscular se agota, pero la sabiduría acumulada se consolida en el tiempo. La victoria en la guerra incluso no depende tanto de la fuerza bruta, sino de la estrategia. El sabio busca consejo, por eso se fortalece. El que se cree grande, solitario, está limitando su fuerza. El teólogo Bruce Walker, el que Pastor Michael y yo seguimos mucho para este estudio, él conecta este verso 6 con un tema que es recurrente en Proverbios: la necesidad de buscar consejo. Eso es parte de la sabiduría. Proverbio 28-25 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos, hermano? Somos muy orgullosos. Uno cree que se la sabe toda. Eso no es el espíritu de sabiduría que hay aquí. Y déjenme decirle, todos tenemos algo de eso. Yo le decía en el servicio pasado, yo espero que ustedes me sigan amando después de oír todos estos líos míos. Yo lucho con eso en algunas cosas. Por ejemplo, a veces mi esposa y yo vamos a una tienda, a un supermercado, y vamos a buscar un producto. Y yo voy a encontrar el producto. Ella dice, no, pero yo le voy a preguntar. A mí no me gusta preguntar. Yo creo que el hombre encuentra el producto. ¿Sí? Pero eso es orgullo. Para eso es que esa gente está ahí. A mí yo no soy un líder. Yo prefiero yo, pero en el fondo, ¿cuál es el problema con que tú preguntes? Y eso aplícalo en cualquier cosa en la vida. Hay decisiones en la vida que, por favor, consulta. Te puedes economizar muchos problemas. A veces a nosotros nos avergüenza. Pero eso es orgullo, en el fondo. Entonces, aquí estás. ¿Alguna pregunta? ¿A quién tú buscas? ¿A quién tú escuchas cuando tienes que tomar decisiones importantes? ¿Tienes consejeros en tu vida? Yo no estoy hablando de aduladores, porque hay gente que tiene gente que le dice lo que ellos quieren oír. Eso no es un consejero. Un consejero no te dice lo que tú quieres oír, te dice lo que tú necesitas oír, te ofenda tú o no. Eso es consejero. Entonces, primero, aquí el texto nos enseña la sabiduría que edifica. Necesitamos esos ingredientes: sabiduría, prudencia o discernimiento, intimidad con Dios. Y que la fortaleza no está en lo físico, sino en lo de adentro. En segundo lugar, una vez edificado, ahora transicionamos. Ahora es la sabiduría que resiste. El primero era construir. Ahora llegó el momento de demostrar qué es lo que hay. Dichos 23 al 24. Déjenme empezar primero por 3 personajes que aparecen aquí que son interesantes en el sentido de cómo estamos formados. Dice el verso 7 al 9, muy alta está la sabiduría para el necio. En la puerta de la ciudad no abre su boca. Al que planea hacer el mal lo llaman intrigante. Va el necio y el intrigante. Y dice el verso 9 que el tramar necedad es pecado y que el insolente es abominación a los hombres.
3 personajes que son referenciados aquí para ilustrar lo que no es el camino de la sabiduría. Y es como progresivo. El primero que aparece es el necio. Déjeme decirle, aunque eso suena duro, esa palabrita, necio, ese es el más bajito en la escala. Dice el texto que básicamente eso como se describe. La sabiduría es demasiado alta. Nosotros en la República Dominicana usamos un dicho que dice le pasó de noche. No entendió nada. La puerta que se refiere aquí era el sitio público de deliberación, donde se conversaba, muy popular, sobre todo en los tiempos antiguos. Y dice que el necio allí guarda silencio, pero no es por humildad, es por incapacidad. No tiene nada que decir. Es una exclusión autoinfringida. Su cabeza está llena de cucaracha. No tiene nada que decir. Ahora, el segundo que aparece es el intrigante. Este es peor. Literalmente, la traducción en el hebreo sería el señor de las conspiraciones. Ese es un individuo que ya la maldad, él la ha abrazado tanto, que ya es un hábito. Ya no es una simple conducta, sino su identidad. Está envuelto en eso. No es que este individuo hace cosas malas, es que él es conocido por el estilo de vida que lleva. Dice intrigante. Y llega ahora al último nivel, el insolente. Los teólogos dicen que es el más peligroso de los 3. No porque es el más violento, sino porque es el más endurecido. No solo rechaza la corrección, se burla de ella. Este es un individuo que convierte la instrucción en objeto de burla, sarcasmo. Está cerrado a ser instruido. No le ve valor a eso. Hermanos, sí, yo quiero que ustedes entiendan. Es a nosotros que se nos está hablando. Nosotros debemos ser más sensibles cuando Dios nos habla. Y eso está incluido en esa vida de oración. Nosotros tuvimos una reunión de pastores recientemente. Esta semana el pastor Michael decía, vamos a saturarnos de oración. Vamos a saturar, esa es la idea. Porque todo esto empieza con insensibilidad a la verdad que Dios nos habla. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: el cinismo es la forma más sofisticada de desesperanza. El burlador no es alguien que no cree en nada. Es alguien que una vez creyó, fue herido y decidió que nunca más sería vulnerable. Cerrado en el corazón en cuanto a esto. Los 3 personajes graduados de falta de sabiduría. Y el problemita es lo que sigue. Verso 10. Si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Dicho 24, el día de la angustia. Ese es el dicho más corto en el pasaje entero. Es una sola línea, pero es el más perturbador. Lo que el día de la angustia hace no es que te quita fortaleza, es que revela lo que tú has tenido adentro. La palabra aquí que se traduce como fuerza es convicción, es el concepto que aparece en la mujer en Proverbios 31. Es el concepto que se describe para los guerreros en el tiempo del rey David. No es una fuerza muscular, es ese sustento de integridad en tu carácter. Es esa solidez que viene con los años en un proceso que has edificado. Es la idea de que la sabiduría se afianza, resiste la presión. Esa alma que ha sido edificada en esa sabiduría de Dios tiene el fundamento para cuando venga el día difícil. Si eso no está en el día de la angustia, esa fuerza será limitada. El pastor John Piper comenta esto sobre eso. Dice, la adversidad es un espejo brutal. No te hace diferente a lo que eres.
te muestra exactamente lo que eres. Por eso los hombres sabios no temen a la dificultad, sino la usan. Es un laboratorio para ver exactamente lo que hay. Hermanos, si no hablamos de un llamado a la indiferencia, no es que uno no siente dolor, no es que uno no llora, no es que uno internamente no tiene ni cómo. El punto es que hay la fuerza para prevalecer, para esperar en Dios. Los salmos están llenos de eso. Miren conmigo el Salmo 46. Yo quisiera que busquen este texto, por favor. El Salmo 46. Atribuye a los hijos de Coré, una de las familias levitas en el Antiguo Testamento, en medio de una presión real, en medio de esta presión que era colectiva. No estamos hablando de tranquilidad ni sosiego, dificultad grande. Ellos escribieron este salmo. Dice el Salmo 46. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, y ese por tanto es importante, porque si el verso 1 es verdad, tiene una implicación en mi alma. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Hermanos, yo leí ese texto a los padres de Chanel cuando estábamos en el hospital. No teníamos ni idea. A mí se me olvidó decir que por la gracia de Dios ella pudo salir del proceso, está en restauración. Esta iglesia oró mucho por ella. Vamos a tener la oportunidad incluso de conocerla porque ella viene a la universidad en West Palm Beach aquí a jugar golf. Así que ella dará el testimonio. Pero escuchen esto. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que proclamas? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que abrazas? Cuando no dan. Cuando tú no tienes control. Esa es la sabiduría. Entonces, nosotros escuchamos en los salmos que dicen, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Dónde está esa sabiduría en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos sostiene? Eso es a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de la angustia, a pesar de lo que como ser humano vamos a sentir. El punto es que le proclamas a tu alma, que te predicas a ti cuando viene eso. Cuando yo estaba en esa clínica 4 días, una de las cosas más evidentes para mí es que la gente no está preparada para eso. Que los familiares iban y ni sabían qué hacer. Hubo uno que lo que le dijo a él que Messi iba a jugar esa noche en un juego. Era en medio del mundial. Usted puede creer a una gente que se están debatiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros los pastores, déjenme decirle. Una de las cosas que es un privilegio, porque es un privilegio, es un llamado, es que nosotros vivimos en medio de muchos sufrimientos. Porque siempre hay alguien sufriendo en la familia. Y una de las cosas que eso hace que prueba nuestra fe. Yo recuerdo una vez que estando en Minnesota siendo pastor, una pareja que había tenido 5 años buscando un bebé, finalmente tuvo el bebé y a los 3 meses el bebé amaneció muerto. Y yo estaba de turno, era una iglesia muy grande y los pastores hacían turno y me tocó a mí. Y yo iba en mi carro manejando, ¿qué es lo que yo le voy a decir a esta gente? ¿Qué es lo que le voy a decir? Y esa agonía es lo que hace real la fe. Porque aunque tú no sepas lo que tú vas a decir, tú sabes que Dios irá contigo. Pero hermanos, ¿saben qué? Debemos preparar. Porque no es si llega el día de la angustia, es cuando llegue. Porque va a llegar. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo cuando viene la dificultad? Cuando viene la llamada, cuando viene el diagnóstico, cuando las cosas no salen bien.
¿Qué revela ese momento sobre la calidad de nuestra sabiduría? Sobre la calidad de nuestra construcción. ¿Estamos seguros que el edificio resiste el terremoto? Eso es hoy que hay que hacerse esa pregunta. Y hoy hay que trabajar. Y finalmente, no solamente la sabiduría que edifica, no solamente la sabiduría que resiste, ahora más proactivamente la sabiduría que actúa, la sabiduría que responde. Miren cómo dice el verso 11, este es el dicho 25. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Y si tú dices, mira, no sabíamos esto, estas son las 3 preguntas que Dios hace. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según sus obras? De construir a responder. Una de las cosas que este pasaje nos enseña es que esta sabiduría que construimos no es simplemente para lo personal. Una de las cosas más hermosas en la vida de fe se llama vida en comunidad. El pastor él me estaba hablando por los grupos de comunidad, es una manera gráfica de decir, nosotros somos una familia. Aquí no hay un llanero solitario, un Rambo con un cuchillo en la boca, saltando montañas. Esto es una familia. ¿Y saben qué es lo que hace una familia? Que nos enseña a amarnos, a perdonarnos, a pedir perdón, a crecer. Nadie crece en una montaña en el aire. Es con gente complicada, que nos amamos y nos decimos cosas y nos fallamos. Esto es. ¿Saben lo que hace la sabiduría sobre todo? Que nos enseña a amar. Es una contradicción decir que estamos creciendo en sabiduría y no amamos. Eso es una contradicción. ¿Saben las palabras? Hay 2 verbos aquí que aparecen. Ninguno es pasivo, ninguno es cómodo. Dice, libra. Dice el verso 11. Líbralos. Rescátalo. Sé proactivo. Ve hacia el peligro. Ayúdalo. Y hay otra palabra que dice, y reténlo. Son 2 verbos impresionantes. Sujétalo, agárralo. Interpone sobre ellos. Y el texto no da lugar a las excusas. No da lugar. Si tú dices, mira, no sabíamos bien, el texto trae 3 preguntas de un Dios soberano, que es lo que hace despertar nuestras almas. En esa indiferencia hacia el dolor, el texto dice, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones. Dios no solamente ve las acciones, Dios mira nuestra motivación. ¿Qué pasa adentro que somos tan insensibles? Otra pregunta, ¿no lo sabe el que guarda tu alma? El que te protege es el mismo que ve lo que haces. No hay distancia entre el Dios que te cuida y el Dios que te examina. Y por si acaso no alcanza eso, hay una tercera pregunta. ¿No dará a cada hombre según su obra? Hermanos, no hay razón para ser indiferentes al dolor. La vida cristiana no admite neutralidad. Esa sabiduría que nos ayuda a edificar y a prevalecer debe responder. Tiene que responder. El pastor Tim Keller decía esto. No hay tal cosa como permanecer neutral frente al sufrimiento ajeno. Cuando tienes la capacidad de ayudar y no lo haces, has tomado ya una decisión. El problema es que una decisión que prefieres no llamar por su nombre termina la cita. Entonces, hermanos, esta sabiduría nos invita a la comunidad. Debemos salirnos de nosotros mismos. Uno de los males más grandes en esta generación se llama la individualidad, el egoísmo. Estamos demasiado centralizados en nosotros mismos. Y Dios dice, debe de responder. El propósito es apuntar hacia afuera.
Hay gente que mientras estamos aquí van camino al infierno. Eso no nos puede dar tranquilidad. No importa la excusa ni el argumento. Te lo puedes economizar. Dios espera que respondamos. La sabiduría siempre, 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 siempre tendrá como efecto que amemos más. Pero es un amor que no es cómodo. Es un amor que incluye renuncia. Para amar bien hay que sacrificarse. Hermanos, el amor bíblico no es teórico. Si amo, yo tengo que demostrarlo que amo. Y eso va a costar. El amor bíblico tiene un costo. Jesús nos amó y murió en una cruz por nosotros. Y Él dice que imitemos sus pisadas. Entonces, Dios nos llama a ser más sensibles al dolor ajeno. Dios nos llama a ser más simpáticos con aquellos que sufren. Y de manera muy particular, tener amor por las almas perdidas. Esa es la pregunta. ¿Hay alguien a nuestro alrededor que Dios pone que necesita de nuestro amor? Que está en peligro y necesitamos ir a socorrer. El texto no te pregunta si tú estás preparado. El texto pregunta si vas a actuar, si vas a salir. Entonces, ¿cómo cerramos esto? En estos 6 dichos que aparecen aquí, una sabiduría que nos ayudará a edificar bien. 3 ingredientes. Esa sabiduría que es temor a Dios, esa prudencia que es discernimiento, ese conocimiento que es intimidad con Dios. No pueden faltar eso. Y la fortaleza no está en lo físico. La fortaleza está en estar llenos de sus promesas. Dios es quien provee esa fuerza. Entonces, ¿qué tan humilde estamos siendo para crecer en esa sabiduría? ¿Qué tan abiertos estamos a ser instruidos, a ser corregidos? ¿Estamos listos para el día de la adversidad? ¿Cuál es la verdad que está afianzada en el corazón que yo podré predicarme a mí mismo, aun cuando alrededor no se ve un signo muy esperanzador? Yo tengo que estar listo hoy. Y hermanos, ¿cómo estamos respondiendo a la necesidad alrededor? ¿Cómo está nuestra sensibilidad para aquellos que sufren? ¿Cómo estamos nosotros sacrificando para amar mejor? Hay una sola persona que cumplió a cabalidad perfectamente todo esto. Construyó bien con los ingredientes mencionados. Su fortaleza no venía de solamente la teoría, sino intimidad con Dios. No fue necio ni burlador. Aprendió a crecer en ese temor. No se desmayó en el día de la angustia. La mayor angustia posible que un ser humano pueda ver, que es la muerte en la cruz. Y salió a nuestro encuentro. Nos vio perdidos. Nos vio camino a la destrucción. Interceptó nuestros pasos. Jesucristo es la sabiduría encarnada de Dios. La fortaleza que estos dichos describen no la producimos nosotros, hermanos. La recibimos de ese Cristo en unión con Él. Entonces, la pregunta para terminar no es, ¿tú eres suficientemente sabio? Porque obviamente la respuesta es no. Entonces, la pregunta es, ¿estás acercándote más a Cristo para construir bien? ¿Qué tan necesitado estamos de Cristo? ¿Qué tan hermoso es Cristo a nuestros ojos? ¿Qué tan sediento estamos de Él? Esa casa edificada sobre esa roca eterna se afianza. Esa resiste. Esa no desmaya al día de la angustia. Esa tiene lo suficiente para amar y dar. Entonces acerquémonos más a ese Cristo. Rindámonos más a ese Cristo. Él es nuestro real refugio. Él es nuestra real fortaleza. Vamos a orar. Oh Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos ayudas. Gracias que tú desciendes. Tú que nos has hablado de esa sabiduría. Estamos tan necesitados de ti, Señor. Gracias por darnos a Cristo.
Ahora ayúdanos, despiértanos, no nos dejes tranquilos hasta que estemos más saciados de ti, Señor. Necesitamos tanto de tu palabra, necesitamos tanto de esa comunión. Líbranos de las distracciones de este mundo, Señor. Ayúdanos a crecer en esa intimidad. Necesitamos estar preparados para el día de la angustia. Así que gracias por hablarnos como familia. Gracias por este regalo, por la familia donde tú nos has colocado. Ayúdanos a amarnos como Cristo, Señor. Ayúdanos a que podamos apoyarnos mutuamente para reflejar más a Cristo. Gracias por el regalo de tu palabra. Bendícelo y llévanos en nuestros corazones esperanzados de que tú estás por nosotros. Y lo rogamos en el nombre de Cristo.